Bueno, buenos días para todos. Em, este es un espacio diseñado pensando en mitigar todos los efectos que ha tenido como la pandemia en nuestra salud mental. Entonces hay muchos síntomas, digamos, que aparecen o que se hacen más evidentes. Entonces la idea es poderles brindar herramientas que de alguna manera nos ayuden para mitigar sus efectos o en dado caso también herramientas para buscar ayuda. Hoy estamos acá con Lisette Andrea, que ella es psicóloga clínica y nos va a estar ayudando entonces en la sesión. Lisette, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me presento. Mi nombre es Andrea Zamacona Calle. Yo soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo y en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Muchas gracias por estar en este espacio que es para ustedes, para generar pues este aprendizaje frente a reconocer signos y síntomas de ansiedad y depresión. Vamos a dar inicio. Voy a comenzar a compartirles el material de apoyo. ¿Listo? Bueno, para hablar sobre la ansiedad y la depresión es muy importante hablar acerca de la salud mental. Y la salud mental hace parte de nosotros, de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, de cómo afrontamos diferentes situaciones y cómo generamos siempre otra vez una estabilidad y un equilibrio. Es cuando nosotros tenemos un proceso emocional que se regula, que podemos nosotros abordar también situaciones de pronto de dificultad o de desafíos en la cotidianidad y en nuestra vida, pero siempre volvemos y retornamos a un equilibrio emocional, a una regulación, a volver a disfrutar de nuestra vida, de nuestro entorno, e inclusive de los desafíos que también esta nos genera. Como tal, la ansiedad y la depresión son unos trastornos, unas enfermedades mentales que se originan de manera también frente a cómo nosotros abordamos diferentes situaciones, manejamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, y estas dos en particular son las que tienen más tendencia, o sea, son las que vemos en general en la sociedad, las que salen o las que tienen un desarrollo, digamos que más persistente en cuanto a enfermedades mentales. El trastorno de ansiedad, el trastorno de ansiedad es el que nos deja también como unos síntomas o signos a nivel de los pensamientos, a nivel de un estado emocional, a nivel de cómo actuamos frente a la cotidianidad, frente a cómo abordamos diferentes situaciones o situaciones también, por ejemplo, que se dan demandas externas de nuestra vida como que nos tengamos que adaptar a una emergencia sanitaria, que nos tengamos que adaptar a una nueva modalidad de trabajo, que nos tengamos que adaptar a una pérdida que puede ser a nivel económico, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel personal, por ejemplo, de pareja, o que fallece de pronto un pariente de nosotros. Todos esos momentos que tenemos nosotros frente al entorno, frente a cómo nosotros estamos afrontando ese tipo de situaciones, puede generar entonces en sí diferentes actos para nosotros de cómo estamos relacionándonos, de cómo los abordamos y de cómo los manejamos. Y este tipo de situaciones también puede generar en nosotros tanto que se exacerben ese tipo de signos o síntomas de pensamientos o de emociones, pero sobre todo frente a cómo lo estamos manejando. ¿Qué tipo de síntomas podemos identificar frente a este trastorno de ansiedad? La sensación de nerviosismo, agitación o tensión, que todo el tiempo nosotros sentimos que estamos al borde, que cualquier cosita que nos avisa, nos dice cómo pasó algo, inmediatamente sentimos una tensión muy grande y estamos nerviosos en todo momento, como si estuviéramos esperando el momento en que alguien nos da una mala noticia. Tenemos una sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, y esto significa que sentimos que cualquier noticia, cualquier forma de que nos aborda de alguien, es para darnos precisamente una noticia catastrófica frente a algo que nos ha sucedido o que algo va a pasar terrible ante nosotros. También puede significar que ante un momento de cambio o de proceso de pérdida de duelo, sentimos que las consecuencias todas van a ser negativas. Todas van a ser devastadoras, todas nos van a generar un gran estado a nivel emocional de mucho miedo, de mucha frustración, de mucha angustia.
podemos tener a nivel fisiológico unos síntomas también. Y aquí llega un momento muy importante, porque esto generalmente no lo relacionamos frente a procesos de salud mental, sino que inmediatamente, porque es algo físico, lo asociamos a algo a nivel de un estado de enfermedad física como tal o biológica. Por eso vamos nosotros urgencias, vamos con nuestro médico y resulta que este nos dice que es cómo afrontamos el estrés, cómo afrontamos de pronto momentos de la cotidianidad, demandas de la misma vida y adicional nos pueden estar también enviando como un direccionamiento para psicología, para urgencias psiquiátricas. Entonces, ¿ahí qué sucede? Que el aumento del ritmo cardíaco, claro que sí es evidente en nuestro cuerpo, podemos tener una hiperventilación, podemos empezar a detectar que estamos sudando más de parte, por ejemplo, nuestras manos o todo nuestro cuerpo, e inclusive podemos detectar que hay unos temblores en piernas, en el torso, en la cabeza, en las manos. ¿Todo eso qué significa? Que sea mental no significa que, digamos, no esté pasando, sí está ocurriendo. Y por eso también tenemos que tener muchísimo cuidado frente a cómo lo estamos abordando, ya que sí nos puede generar algún tipo de afectación a nivel biológico. Pero digamos que la forma en que lo regulamos sí viene totalmente de la manera en que afrontamos la cotidianidad, la vida y todo, sobre todo también esos signos o síntomas a nivel del pensamiento. Todo lo que estamos nosotros experimentando, como por ejemplo pensamientos de inseguridad, pensamientos, por ejemplo, de desconfianza frente a un entorno, pensamientos que nos generan mucha angustia sobre consecuencias negativas que creemos que nos van a llegar y que son constantes y que son mantenidas. Entonces, todo eso pues va a generar que se mantengan también este tipo de signos y síntomas. Los temblores, el aumento del ritmo cardíaco, que es como la misma taquicardia. Y posteriormente, como también podemos tener unos signos o síntomas de insomnio, digamos que también podemos tener dificultades no solamente a la hora de conciliar el sueño, sino posteriormente. A las 3 2 de la mañana nos levantamos, nos despertamos, no podemos conciliar el sueño durante la próxima hora y eso hace que entonces se nos interrumpa como tal todo el proceso de reparación en la higiene del sueño, lo que hace que al otro día estemos débiles, con fatiga y con cansancio. El estar todo el tiempo pensando en que algo negativo nos va a ocurrir y el estar experimentando esos síntomas fisiológicos tan fuertes de la taquicardia, dificultad para respirar, hace que también tengamos ese tipo de cansancio y debilidad en nuestro cuerpo porque se está desgastando en todo eso. Como más se está desgastando, como más me muestra ese desgaste, teniendo problemas para concentrarnos o en todo el proceso del funcionamiento cognitivo, nuestra atención, nuestra memoria, nuestra concentración, nuestro proceso de análisis, nuestros pensamientos, todo eso también se está viendo ahí, digamos que afectado. Y finalmente, todos esos pensamientos que podemos tener, que son de manera regulares, que son, digamos que muy evidentes en la cotidianidad y sobre todo que nos están mostrando un estado emocional de nosotros de muchísima angustia, de muchísimo miedo, de muchísimos temores. ¿Qué nos dice el manual diagnóstico? Aquí nosotros nos guiamos como psicólogos clínicos especialistas en este tema y es frente a qué tipo de signos podemos detectar que realmente estén mostrando que estamos nosotros experimentando algún tipo de alteración que muestre una señal conectada al proceso de ansiedad o al trastorno de ansiedad. Y es que tenemos nosotros un tiempo para decir, ok, si solamente tuvimos ese tipo de signos y síntomas que vimos aquí, los tuvimos una semana, listo, pudo haber sido que estuvimos en una situación que realmente nos expuso a comenzar a manifestar ese tipo de signos o síntomas. Pero si realmente tuvimos este tipo de síntomas durante 6 meses o más, eso significa que ya es muy probable que estemos desarrollando este tipo de enfermedad. Listo, pero no es para angustiarnos, hay que tomarlo con muchísima responsabilidad, con mucha calma y con mucho compromiso. Significa que hay unas señales, ¿listo? Pero sobre todo, ¿quién nos da un diagnóstico a nosotros clínico? Pues nuestro profesional en salud mental. Es el que nos hace la valoración y es el que nos dice si realmente estamos nosotros teniendo este tipo de enfermedad mental. No solamente es un psicólogo, sino que también es el psiquiatra, que es un médico especializado que ya tiene como todo su proceso para poder diagnosticar como tal y sobre todo para generar como un proceso de tratamiento en conjunto con el psicólogo, para que sea un tratamiento por medio de manejo de nuestras emociones,
de nuestros pensamientos, de nuestros actos, en compañía, por ejemplo, si es necesario, del proceso farmacológico, donde nos va a ayudar a atenuar tanto los pensamientos negativos como también los signos o síntomas fisiológicos que podemos estar experimentando. Ahora, frente al trastorno de depresión, es un trastorno a nivel emocional y afectivo. Es identificado o asociado a un sentimiento de tristeza que es profundo y que es constante. ¿Eso qué significa? Que no es solamente la tristeza que nosotros experimentamos de pronto en una cotidianidad o en el transcurso de nuestra vida, que está de acuerdo a diferentes situaciones que la detonan, ¿verdad? Eso es totalmente natural como seres humanos que lo aceptamos. Está bien tener tristeza, digamos que por ciertas situaciones que nos están generando eso. Listo. ¿Qué pasa con el trastorno de depresión? Que es cuando ya se mantiene durante mucho tiempo e inclusive comenzamos a luchar nosotros durante el día para salir de esa tristeza y no logramos hacer eso. Entonces, es mantenida, es perseverante, es algo que durante el día, digamos, del 100% del estado emocional del día que yo tengo, lo tuve, lo experimenté durante el 90%. Que durante ese día yo traté de hacer otras cosas y no logré salir de ese estado y tampoco supe reconocer qué fue lo que lo causó o lo generó. Me genera adicional algunos tipos de signos y síntomas que puede ser también como la forma en que nos interactuamos o relacionamos con otras personas y que puede mostrar también no solamente un estado decaído, sino también una irritabilidad. Significa que no nos hallamos, no sabemos qué está ocurriendo, no sabemos el por qué. Eso genera que pues nosotros nos sintamos un poquito desconcertados, que nos sintamos preocupados, que nos sintamos también angustiados por no reconocer qué es lo que está pasando ahí, solo sabemos que es un malestar y que solamente nos genera pues muchísima incomodidad. Por eso es muy importante que hagamos ese reconocimiento del estado emocional y que comencemos también a conocernos para poder identificarlo de manera más sencilla y también tanto poder identificar si tenemos un desarrollo de esta enfermedad de depresión o si estamos viendo algún tipo de señal. ¿Listo? Uno de los síntomas que podemos ver nosotros, pues es este de perder el interés o el placer frente a las cosas que antes nos gustaban hacer. Significa que esas situaciones o esas experiencias que antes nos daban muchísima alegría, muchísima satisfacción, las hacíamos nosotros de manera fluida, flexible, no nos costaba, ahora nos cuesta hacer. Ahora sacar el tiempo para poder realizarla no es lo mismo, no está fluido, no está flexible. Ahora nos tenemos que llevar a nosotros mismos a realizar ese tipo de actividades y el placer que ya sentimos no es de tal magnitud como lo sentíamos antes. Este es una de las señales con las que se representa más el trastorno de depresión y con lo que lo vemos más asociado. Podemos ver que hay un cambio a nivel del peso que tenemos nosotros, porque nos puede generar, por ejemplo, que haya un aumento porque tratamos nosotros de lidiar con ese estado emocional por medio de comer más o de que estamos teniendo una alimentación que no está siendo saludable. Entonces ahí vemos una alteración por medio de todo el proceso de alimentación, pero también nos puede quitar, digamos que esa necesidad de pronto de nosotros buscar el alimento, estar bien a nivel o satisfechos a nivel de toda la parte biológica, sino que más bien sentimos que no hay apetito, que no hay interés por la comida, por el desayuno, por el almuerzo y que las comidas que son tan básicas ya ni siquiera nos da como ese apetito por estas. Entonces ahí comenzamos a notar que algo está sucediendo. También en este trastorno identificamos que pueden haber unas alteraciones al nivel del sueño, como un insomnio o una hiperinsomnia. Y eso significa que puedo yo tener dificultad para conciliar el sueño que me estoy levantando yo, por ejemplo, también 2, 3 de la mañana y no puedo volver a conciliar el sueño yo, sino que también queremos estar durmiendo durante todo el día, no importa qué responsabilidad tengamos, no importa qué queramos hacer o qué planes teníamos, sino que lo que siempre va ganando es que queremos continuar durmiendo y comenzamos a tener ese proceso en horarios que generalmente no estaban. Y ya notamos que hay una diferencia en cuanto a cómo nos comportábamos y cómo era nuestra rutina antes y cómo lo es ahora. Ahí comenzamos a detectarlo, a conocerlos, pero miren que es súper importante tener como ese proceso de conciencia, de tener una atención plena en lo que estamos viviendo y en nuestra cotidianidad y conocernos mucho para poder hacer ese tipo de comparaciones. También vemos aquí reflejado lo que es la fatiga o la pérdida de energía. Sentimos que precisamente realizar las cosas que antes hacíamos con mucha facilidad ahora nos cuesta. De pronto realizar nuestras tareas o actividades diarias, hacer, por ejemplo, todo el proceso para alimentarnos, cocinar, asearnos, limpiar el lugar en el que estamos.
Y aquí vemos que está muy asociado también, por ejemplo, lo que es el autocuidado personal. Por eso encontramos, por ejemplo, que una de las señales es que ya no tenemos interés por cuidarnos, por cómo nos vemos, por el proceso inclusive de la higiene personal. Entonces, ahí esa fatiga y esa pérdida de energía tal se puede ver como asociada o relacionada. Y ese tipo de efectos es uno de los que nos puede causar. El sentir nosotros un proceso o una emoción de inutilidad o culpabilidad. Y es que comenzamos a experimentar y a detectar, y por eso es muy importante tener el espacio para poder estar más conscientes de lo que estamos viviendo y pensando, es que tenemos unos pensamientos de culpa. Esa persona estaba sintiendo eso porque yo le hice algo, porque de pronto era mi responsabilidad, aunque nadie me lo dijo, porque me hago cargo de cosas que yo realmente no soy responsable, con los que no me comprometí, pero todo el tiempo comienzo a tener pensamientos de es por mí, yo lo hice, yo debía hacer esto, yo debería alcanzar de pronto esta meta, yo debería verme de esta forma, es por algo que yo dejé de hacer, es por algo que yo hice. Miren ese montón de pensamientos que podemos tener y realmente están reflejando es un proceso de culpabilidad. Y eso lo que hace es alimentar la emoción de la tristeza y de la desesperanza. Podemos notar que también hay una alteración frente al proceso cognitivo que nosotros siempre necesitamos y que estamos todo el tiempo entrenando, que son esas funciones cognitivas que tenemos de la atención, de la concentración, de nuestra memoria, de nuestro lenguaje, de nuestro pensamiento. Y se puede ver una disminución, o sea, una dificultad para poder hacerlas de la manera que antes las hacíamos. O sea, que ahora nos cuesta más concentrarnos, es un poquito más complejo nosotros poder tener esa memoria activa todo el tiempo, recordar de pronto procesos de conocimiento, de aprendizaje que tuvimos en el pasado. Empezamos a tener ese tipo de dificultad en el diario vivir y eso genera pues dificultades a nivel del área profesional, académica o inclusive personal. Y aquí llega algo muy, muy importante frente al proceso de la enfermedad mental o el trastorno mental y la depresión. Y es que hay ocasiones, y en diferentes casos, cada caso es diferente y no necesariamente estamos cumpliendo con todos estos signos y síntomas, sino que pueden ser uno, pueden ser dos, puede ser solamente, por ejemplo, cinco de estos, y no siempre está este, que es el pensamiento de muerte recurrente. Y eso significa que estamos planeando nosotros o pensando en que queremos ya morir. Acá hay algo muy, muy importante y es que si estamos identificando que tenemos unas ideas suicidas, tenemos que ir de urgencias. Listo. Acá es un signo y síntoma muy, muy importante, muy relevante y tenemos que tener presente que nuestra vida es lo primordial, es lo más importante y siempre, siempre debemos buscar ayuda si estamos identificando este signo en nosotros. Hay dos diferencias. El hecho de que tengamos una idea asociada que queremos hacerlo, igual vamos a urgencias, y el pensamiento donde hay una planeación de cómo lo queremos hacer. Listo. Para los dos casos es muy importante tener la valoración y el acompañamiento de toda la parte profesional en salud mental. Nos vamos a urgencias y buscamos la ayuda pertinente. ¿Cómo nosotros podemos notar realmente que algo está sucediendo en cuanto a nuestra salud mental? Y esto va tanto para el estado de depresión como para el estado de ansiedad. Y es que comenzamos a notar que la forma en que lidiamos con nuestra cotidianidad y cómo abordamos la vida ya no es la misma. Comenzamos a notar que hay unas dificultades en nuestra área de pareja, o puede ser en el área educativa, o en el área profesional, o en el área social, pero ya la forma en que interactuamos con cada una de estas comienza a generar una dificultad tanto en lo que yo quería, pero también yo comienzo a notar que yo ya no interactúo de la misma forma o que no me genera el mismo interés que antes me generaba. Y por lo tanto, mi comportamiento cambió. Lo comparo con el pasado y veo que algo está sucediendo ahí. Esa es una de las primeras señales. Cuando ya identificamos que estamos experimentando algo así, vamos a identificar uno por uno de estos signos y síntomas y comenzar a conocernos para poder socializarnos con este tipo de efectos y de factores y asimismo vamos a buscar la ayuda necesaria para guiarnos. Tenemos dos tipos de depresiones que son las más comunes. Estamos entre depresión mayor y depresión persistente. Y aquí nos guiamos también por el manual clínico. Identificamos que para una depresión mayor debemos nosotros notar que hay unas 5 o más de los síntomas anteriores. ¿Listo? De todos estos que ya vimos. 5 o más de estos. Y que deben ser en conjunto todos mantenidos durante al menos
1 o 2 semanas. ¿Listo? Si durante esas 2 semanas, todo el tiempo, todos los días, de día y de noche, estábamos experimentando esos 5 o más síntomas, todos al mismo tiempo, entonces es que ya me está reflejando que yo realmente necesito realizar una valoración por un profesional de la salud mental. Si identificamos, por ejemplo, que hay una depresión persistente, eso significa que ese tipo de síntomas también se están manifestando, pero que ya tienen al menos un mínimo de 2 años. O sea, ya no es solamente un mes ni 6 meses, sino que ya se refleja al menos durante 2 años. Entonces, eso significa que está siendo persistente en mí. Y de igual manera, debemos buscar a un profesional en salud mental y este será el que realmente nos va a hacer una valoración y un diagnóstico clínico. De otra forma, digamos que nosotros solitos no podemos hacer un diagnóstico y es muy importante tenerlo aquí en cuenta y puntualizarlo, y es que aunque veamos acá signos o señales, el profesional es el que realmente va a indagar y va a identificar si se está cumpliendo o no. Por eso necesitamos de su valoración. Bueno, estas son preguntas que nos podemos hacer nosotros para generar como ese proceso de aprendizaje. Y es que vamos a tener en cuenta qué signos o síntomas son los que nos están describiendo y asociado a qué tipo de trastorno. La disminución del interés, ¿cierto? Entonces, esto está muy, muy asociado frente a procesos de depresión. Y los dos síntomas que vemos asociados a los trastornos de ansiedad puede ser tanto una afectación a nivel fisiológica, como taquicardia, mareo, problemas para dormir, dificultades de pronto al nosotros también tener pensamientos o salir de la emoción del temor, del miedo. Y recordemos que los síntomas, por ejemplo, a nivel de depresión, puede ser tanto el perder el interés por lo que antes nos gustaba y el tener una tristeza que es constante y mantenida. ¿Qué factores podemos tener nosotros para prevenir nuestra salud? Primero, el manejo de nuestras emociones. Identificar en nosotros primero lo que estamos sintiendo, si es angustia, si es temor, si de pronto sentimos tristeza, si sentimos culpa. Es súper importante para nosotros, para hacer prevención, identificar todo lo que pasa a nivel emocional. Y esto nos va a guiar a que hagamos algo, que terminamos algo, que le busquemos ayuda antes de que estemos nosotros en un proceso más desarrollado, ¿listo? Pero sobre todo, ese estado emocional nos va a ayudar muchísimo a generar un equilibrio y una salud mental. Por lo tanto, primero hacemos ese descubrimiento y ese autoconocimiento de lo que estamos sintiendo. No es solamente decir es que de pronto voy a amanecer con depre o de pronto tengo yo mal genio o yo no sé qué tengo, estoy como aburrido o aburrida, sino realmente ponerle el nombre y decir esto es tristeza, esto es rabia, esto es culpa, esto es vergüenza. Y así nos conocemos un poquito y generamos también ese aprendizaje frente a qué fue lo que lo está generando, qué lo originó, qué lo causó. Entonces, de ahí nosotros nos volvemos como un poquito detectives y decimos, uy, listo, es que de pronto fue algo que me sucedió en el área de pareja, fue algo que me sucedió con la familia, fue algo a nivel laboral, pero comenzamos a buscar las razones y por ende empezamos a buscar soluciones también. Entonces, ahí intervenimos y decimos, listo, de pronto tengo que poner un límite, de pronto tengo que decir que no, de pronto tengo que aprender a negociar, a tomar decisiones, a manejar la frustración o la incertidumbre. Y eso nos va a ayudar a nosotros a generar un equilibrio y una estabilidad y sobre todo a sentirnos a cargo de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sintiendo. Para ese manejo emocional también es súper importante generar un estado de todo lo que pase a nivel de las emociones positivas. Y eso significa que las emociones negativas vienen de diferentes situaciones externas, ¿verdad? Nosotros no nos levantamos un día y decimos, uy, yo quiero tener un problema de pronto a las 3 de la tarde, que sea a nivel laboral, que sea a nivel económico, sino que ese tipo de situaciones pues van llegando del exterior, ¿verdad? De ese entonces. Entonces, vienen a raíz de algo que nosotros no decidimos y no iniciamos, pero lo tenemos que afrontar, lo tenemos que abordar y por ende lo tenemos que solucionar. ¿Cómo nosotros generamos una estabilidad entonces frente a emociones negativas y emociones positivas? Al nosotros crear también unos espacios que sí podemos controlar y que sí podemos invitar a nuestra vida. Y es cuando decimos, ok, yo lo que quiero entonces es sentirme amado. ¿Qué necesitamos para eso? Crear un espacio para compartir en pareja, para compartir con amigos, para compartir con la familia, con los hijos, solo con los padres o con los hermanos, y generar un espacio que sea pues para alimentar como tal ese vínculo afectivo. Y eso significa que yo estoy tomando el control, que estoy abriendo un espacio en la agenda y que me estoy permitiendo experimentar ese estado emocional. Si yo me quiero sentir feliz porque he estado con una tristeza muy grande de pronto,
que he notado, que he comenzado a notar. Listo. Entonces, igualmente vamos a decir, listo, ¿qué puedo hacer para sentirme feliz? Tengo pasatiempos, hago ejercicio físico, estoy buscando, por ejemplo, tener un equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral o mi vida educativa. Eso lo estamos haciendo ya o lo vamos a comenzar a hacer. Listo. Entonces, ¿por dónde tenemos que arrancar nosotros? Organizar una hora, un día para poder empezar a manifestar este tipo de experiencias, emociones, generar en nosotros entonces unas experiencias emocionales muy bonitas, muy asertivas, de mucha felicidad, de mucha alegría, de mucha serenidad, de mucha gratitud. Y así generamos nosotros ese descanso frente a la información negativa o los estados negativos que podemos estar recogiendo de la cotidianidad y generamos un balance en cuanto al estado emocional. La segunda recomendación es que vamos a comenzar a practicar lo que es la gratitud. Y es cuando nosotros comenzamos también a aprender acerca de todo lo que nos llega a nivel de dificultad, de problemas o de desafíos de la misma vida. Nosotros empezamos de manera consciente a reconocer todo lo que eso nos dejó, que nos permitió conocer de nosotros mismos, nos permitió conocer de pronto una debilidad o nos permitió conocer de pronto una cualidad. En las dos fases, sea debilidad, sea cualidad, tenemos la oportunidad de fortalecer esa capacidad, de reconocer esa habilidad que tenemos ahí y de mejorarla para nosotros mismos. Decimos, listo, esta situación me permitió, fue conocerlo y reconocer que yo quiero mejorar este aspecto que tengo aquí, porque de pronto siento que no está tan cargado, que no está tan fuerte, que no está haciendo lo que yo quisiera hacer y que no me está permitiendo crecer. Perfecto, esa situación nos dejó reconocer eso. O de pronto la misma situación nos dejó mucho conocimiento, nos dejó mucha sabiduría y empezamos a conocer más sobre ese entorno y sobre lo que estábamos ahí viviendo. Perfecto, entonces ahora nos genera sabiduría, pero sobre todo debemos es practicarla de manera consciente, preguntarnos qué fue lo que me permitió aprender, qué fue lo que me permitió conocer y así generamos la gratitud frente a situaciones de dificultad. La tercera recomendación es que vamos a tener muy en mente y muy presente lo que es la sincronización de la salud física con la salud mental. Y es que estas dos van de la manito. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un diagnóstico frente a una enfermedad crónica que nos acaban de dar en nuestra PS o en nuestro médico, eso va a afectar nuestro estado emocional. Eso va a afectar nuestros pensamientos y puede afectar cómo nosotros nos comportamos. Porque vamos a estar tristes, porque vamos a estar de pronto alterados, porque de pronto tenemos rabia, porque de pronto queremos aislarnos para poder analizar lo que está sucediendo, asimilarlo. Eso genera que en la otra parte de la salud mental, que no está viéndose aquí diagnosticada, pero sí está viéndose afectada. Entonces tenemos que igual conocernos y tener muy presente que las dos van de la mano. Si, por ejemplo, tenemos alguna condición a nivel mental y es, por ejemplo, algún signo o síntoma de depresión y ya no queremos salir, ya no queremos hablar, ya no queremos hacer nada. El hecho de que yo ya no quiera pronto alimentarme, que yo ya no quiera hacer un ejercicio físico, que yo no quiera salir, que yo no quiera hablar, va a generar en mí, por ejemplo, una pérdida de peso, alteraciones a nivel alimenticio, va a generar también inclusive en mí que mi estado de ánimo nos ayuda porque mi ejercicio no está ahí fluyendo y el ejercicio tampoco está ahí, no está dejando, por ejemplo, que haya como una estimulación de los tejidos musculares, una estimulación de todo el organismo, de mi resistencia, de mi energía y por ende, entonces ya estoy viendo afectado mi estado físico también por algo que pasa a nivel mental. Entonces, todo va de la manita. Y no debemos pensar que solamente por tener un diagnóstico en uno de esos no afecta al otro, sino que siempre va a haber una afectación. Pero lo importante es que lo conozcamos, que veamos qué estamos sintiendo, si eso nos ayuda, cómo podemos generar ese apoyo, de dónde lo podemos sacar, cómo podemos cambiar los hábitos o el estilo de vida que llevamos y así mejorar la forma en que estamos afrontando este tipo de situaciones. Entonces, en sí, ¿cómo podemos tener nosotros en sincronía una estabilidad tanto en el área física y en el área mental? Estar nosotros físicamente activos, realizar algún tipo de deporte o ejercicio físico que puede ser yoga, que puede ser, por ejemplo, caminar, correr, que puede ser salir en la bicicleta o de pronto hacer algún tipo de deporte, o si nos gusta, por ejemplo, la natación, lo que ustedes quieran, lo que ustedes deseen. Conocerse, saber qué les gustaba hacer, qué les gustaría aprender, qué les gustaría de pronto tener un poquito de su agenda para ese tipo de actividades y comenzar a hacerlo. Y ahí comenzamos a notar nosotros que hay una disminución de los estados de depresión, del estrés, de la ansiedad, y nos va a ayudar a regular y a tener una estabilidad a nivel del estado de ánimo.
el dormir lo suficiente o de cuidar de nuestra higiene del sueño, estar muy presentes si estamos durmiendo las 7 u 8 horas que siempre nos recomiendan, identificar si nosotros lo estamos haciendo así de manera fácil, sencilla, o de pronto estamos viendo unas complicaciones para conciliar el sueño, o nos estamos dando cuenta que podemos conciliar el sueño, pero a las 3 de la mañana nos estamos levantando. Entonces, vamos a conocerlo, a prestarle atención a ese proceso, a ver cuánto tiempo llevamos siguiendo ese tipo de dificultad, hemos hecho algún tipo de acción para poderlo corregir, para poder mejorar la higiene del sueño. Y todo eso nos va a generar como una orientación frente a qué podemos hacer ahora, ¿sí? Si podemos cambiar nuestra rutina de higiene del sueño, prepararnos antes de ir a dormir y darle muchos mensajes a nuestro cerebro para que este también tenga la idea de que vamos a ir a descansar y a desconectarnos de todo lo que pasó en el día y todo lo que pasa en la cotidianidad. Y así cuidamos de nuestra higiene del sueño y de poder dormir lo suficiente para que no afecte nuestro estado de ánimo, para que no afecte tampoco la forma de nuestra energía, si estamos cansados, si estamos fatigados y sobre todo también todo nuestro proceso y funcionamiento cognitivo, nuestra atención, nuestra concentración, nuestra memoria, que son súper importantes y el sentirlas que están ahí regias full nos hace sentir a nosotros más capaces, más seguros, más confiados, más tranquilos y más satisfechos. Entonces miren como todo eso en un solo factor puede implicarle puede, o generar un estado protector donde yo me cuido y hago prevención, o si no lo estoy cuidando y está generando muchas dificultades, pues me está generando entonces factor de riesgo para mi salud mental. Y finalmente, el alimentarnos de manera saludable, estar nosotros cuidando de nuestra nutrición, pendientes de qué tipo de alimentos estamos consumiendo, cuántas comidas estamos comiendo, si por algún estado emocional estamos consumiendo más o estamos consumiendo menos alimentos, si por de pronto tenemos pues una rutina o una cotidianidad llena de mucho estrés, de mucho conflicto, de muchas tareas, estamos dejando de último la alimentación que tenemos y que sea saludable. Entonces estamos consumiendo mucha comida rápida, domicilios, comida muy procesada, fritos, todo lo que es rápido, sí, pero no significa que sea lo más saludable para nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo pues necesita sentirse bien. De nuestro cuerpo depende si nosotros podemos pensar y analizar en un momento de crisis y decir, uy, ¿qué hago? ¿Qué tipo de decisión tengo que tomar en el momento? ¿Cómo lo afronto yo? Para que éste se sienta saludable, se sienta bien, pues necesito cuidarlo, que duerma lo suficiente, que esté haciendo ejercicio y que yo le esté dando los nutrientes que él necesita para poder recuperar todo lo que está haciendo en la cotidianidad, toda la energía que ella está botando. Él necesita de esa energía y de esos alimentos para nutrirse y para funcionar bien. Y tenemos que ayudarnos nosotros mismos para estos ejercicios y para ese tipo de situaciones que podemos tener en la cotidianidad o en nuestra vida. El prepararnos frente a cómo abordamos los problemas, qué tipo de solución de problemas estamos teniendo nosotros. Acá yo les comparto este esquema que nos permite tener de manera consciente y plena cómo nosotros buscar las soluciones pertinentes frente a ciertas situaciones de conflicto o de dificultad. Primero, lo más importante, que identifiquemos qué es lo que está ocurriendo, vamos a identificar y a desglosar ese problema, esa dificultad, de dónde viene, qué se originó, en qué área me está afectando, es la económica, es la familiar, es la de pareja, es la laboral, y vamos a describirlo qué personas se ven involucradas, qué estado emocional me está generando a mí, qué tipo de recursos están viendo implicados, es un recurso humano, un recurso de energía, un recurso de tiempo, un recurso emocional. Vamos a buscar las posibles soluciones, teniendo en cuenta las que ya habíamos de pronto ejercido, ya habíamos ejecutado antes, y vamos a buscar entonces por dónde nos podemos orientar mejor. Si debemos usar una comunicación asertiva, de pronto una habilidad de negociar, de pronto conocernos más a nivel emocional, y vamos a buscar entonces las posibles soluciones para abordar esto que está ocurriendo aquí. Vamos a valorar las consecuencias de esas posibles soluciones para decir, ok, esta me acerca más a resolver lo que me está ocurriendo, o esta me aleja, o esta me genera de pronto una consecuencia que no es muy clara y yo siento que no tengo el control frente a esto. Ok, vamos a seguir indagando hasta que tengamos una posible solución que esté en concordancia con esa consecuencia y que yo realmente esté al menos 50% seguro de que esa consecuencia es la que yo deseo. Para eso también es súper importante. ¿Qué tipo de consecuencia queremos frente a lo que está ocurriendo acá? ¿Quiero negociar? ¿Quiero, por ejemplo, salir victorioso a nivel económico? ¿O quiero yo, por ejemplo, resolver algo que está pasando frente a la interacción personal con la otra persona? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? ¿Cómo lo quiero yo abordar y qué es lo que estoy buscando con este tipo de abordar? Y finalmente vamos a elegir el que nos acerque más y el que nos genere mayor confianza y comodidad. Es muy importante
conocer cómo nosotros estamos afrontando las diferentes situaciones y las diferentes áreas de nuestra vida. Como yo les comentaba, cualquier tipo de situación, de dificultad, cualquier tipo de experiencia que tengamos nosotros en cualquiera de nuestras áreas nos puede generar, por ejemplo, un desborde emocional, de pronto un poquito de ansiedad, un poquito de tristeza, pero lo importante es nosotros primero conocer qué es lo que está ocurriendo ahí, que cómo nos sentimos al abordar o al afrontar ese tipo de situaciones y qué ocurre después. Yo puedo volver a regularme, yo puedo volver a tener una estabilidad o yo siento que estoy totalmente desconcertado, que estoy lleno de ansiedad, que después de esa situación he tenido inclusive unos recuerdos recurrentes. Entonces miren que ahí ya puede ser una ansiedad, pero asociada de pronto a un estrés postraumático, en una situación de pronto de crisis, de emergencia que fue muy grande, muy significativa, que me desbordó y que me desestabilizó. Entonces, es muy importante conocernos qué fue lo que sucedió ahí, cómo lo asimilé, cómo lo estoy asimilando y cómo lo procesé finalmente. Y por eso tenemos acá estos tips para nosotros desarrollar esa capacidad para un afrontamiento asertivo y que nos va a funcionar para cualquier tipo de situación que tengamos nosotros, no importa el área y no importa la etapa en la que estemos. Primero es que vamos a tener un control activo de lo que está ocurriendo y eso significa que nosotros muchas veces decimos, ay, no, pero es que me está pasando eso, yo no quiero pensar en eso, no quiero hablar de eso mejor lo dejo para mañana y comenzamos a posponerlo porque el estado emocional que nos puede generar es tan grande, es tan significativo, es tan incómodo, es de tanto malestar que no queremos ni pensarlo. Entonces, no, en lugar de tenerle miedo a nuestras emociones, vamos a tomar un control activo de lo que está ocurriendo, la dificultad que estamos sintiendo o estamos percibiendo y vamos a decir, ok, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy sintiendo yo? Si ahí tomo el control de lo que está ocurriendo y comienzo a conocer qué es lo que está sucediendo en ese problema o en esa dificultad o en ese cambio. Voy a ser realista y voy a ser objetivo. ¿Qué tipo de consecuencias me está generando? ¿Yo qué estoy sintiendo? ¿Yo qué estoy pensando? Porque muchas veces nosotros salimos del estado realista porque decimos, no, a mí no me afecta así, yo no me siento triste, yo estoy feliz, a mí eso no me genera, por ejemplo, ninguna alteración, ningún pensamiento. Pero ahí no estamos siendo nosotros muy objetivos ni estamos siendo realistas. Realmente está bien si sentimos tristeza, está bien si sentimos miedo. Lo importante es que nosotros vamos a hablarnos con mucha honestidad para nosotros mismos y vamos a decir, ok, listo, sí, tengo tristeza o tengo rabia, está bien. Entonces ahí comienzo a ser objetivo con lo que yo estoy sintiendo y es totalmente natural si encontramos ese tipo de emociones en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Y eso podemos hacerlo ya sea con nuestra red de apoyo, ya sea hablando con otras personas, ya sea buscando diferentes opciones, desde diferentes puntos de vista, desde la otra persona hasta la mía, cómo la otra persona de pronto está percibiendo esta situación. Listo, comienzo yo a tener como en cuenta esas emociones de los demás, ese punto de vista de los demás y comienzo yo a nutrirme de ese conocimiento. Vamos a confiar mucho en nosotros y en nuestras capacidades. Todos aquí han pasado por diferentes situaciones en sus etapas de vida, en cualquier momento de su vida, de su cotidianidad, han tenido que resolver y afrontar una situación y han podido hacerlo con mucho éxito. Entonces, vamos a confiar en esas capacidades que tenemos, en todo ese aprendizaje que ya hemos recogido y en nuestra sabiduría. Vamos a admitir que necesitamos dormir, comer y hacer ejercicio, que necesitamos descansar, porque realmente sí, no somos robots, somos personas y necesitamos alimentar y proveerle eso a nuestro cuerpo para que siga funcionando de la mejor forma y eso nos genere también un estado protector y de bienestar. Y finalmente, si estamos notando nosotros que estamos desbordados y que estamos experimentando unos signos, unos síntomas de pronto de ansiedad, de depresión, que se están manifestando mucho, que son muy constantes, que nos generan a nosotros mucha angustia, vamos a buscar la ayuda pertinente, ya sea de nuestra red de apoyo o ya sea de unos profesionales en salud mental. Las recomendaciones, que pasemos más tiempo con nuestra familia, con nuestra red de apoyo, con nuestra área social, que nos ayuda sintiéndonos más seguros, más confiados y amados por estas personas. Sacar el espacio y el tiempo para hacer algo que nos guste a nosotros, ya sea un pasatiempo, ya sea un oficio, ya sea un ejercicio físico, ya sea meditación, lo que ustedes deseen, pero saquen tiempo para sí mismos. El estar muy conscientes de su estado de la higiene del sueño, cuánto tiempo están durmiendo, qué necesitan y cómo lo pueden mejorar. Realmente usar ese tiempo de descanso y esos días de descanso para descansar sin colapsarse en tareas o actividades de otras áreas de su vida, ya sea la familiar, ya sea la personal, ya sea el autocuidado, ya sea, por ejemplo, la social o la académica.
sino que realmente veamos que hay una estabilidad entre el tiempo que estamos gastando, por ejemplo, en cuanto a energía, en pensamientos, en análisis, y el tiempo que estamos generando para el descanso de esa mente y de ese cuerpo. Tener nosotros un control frente a la información que estamos recibiendo, que nos genere, por ejemplo, algo a nivel estable, que no sea ningún desbordamiento de noticias que sean fatalistas, negativas, catastróficas, que todo son, por ejemplo, noticias muy negativas de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, sino que realmente sea lo justo y lo necesario para estar nosotros conscientes de lo que está ocurriendo, pero que no nos desbordemos de tanta información frente a ese tipo de cosas negativas. ¿Listo? Y finalmente, sacar más tiempo para nuestra diversión y relajación. Muchas gracias a todos por estar en este espacio, por darse su tiempo para poder conocer todas estas pautas de manejo, de prevención, de las señales, de los signos y síntomas que podemos estar sintiendo o experimentando. Y siempre lo más importante para tener en cuenta es que sus vidas son muy valiosas y su estado también, que se encuentren con una calidad de vida satisfactoria, felices y con mucho bienestar frente a lo que están viviendo. Muchas gracias.
Hola, Lisette. Hola, Muchas gracias por la información que nos has brindado. muchas gracias, Joana.